Buenos días a todos. No sé si se pone a pensar lo que cantamos. A mí esa última canción en especial me cuesta un poco cantarla porque es un tremendo compromiso lo que dice esa canción. Vengo a adorarte, vengo a decir, eres mi Dios. Y una manera de adorar a Dios y una manera de decir que es nuestro Dios es escuchando su palabra, obedeciendo su palabra, procurar obedecerla. Así que les animo a buscar Salmo 49. Siempre se lo digo a Germán cuando por alguna razón me toca enseñar, que me ayuda a valorar mucho su trabajo, porque lo que él hace en una semana a mí me da un mes y medio para hacerlo, así que no dejen de orar por él, que les toca predicar en Regina a la mañana y en Roca a la tarde, así que no dejen de orar por él, por los hermanos que están de viaje. Hoy somos poquitos, hay muchos hermanos de viaje, así que no dejen de orar por ellos. Pero vamos a darle lectura al Salmo y después vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos dirija en el estudio de su palabra. Salmo 49 dice al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué de temer en los días de la adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en los dichos de ellos. Como a rebaños que son conducidos en el Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni encenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre, que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por otro domingo que podemos venir a cantarte. Gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, porque como bien decía Darío, repasamos a través de tu palabra, nos recordamos quién tú eres y por sobre todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, viles pecadores y merecedores, Señor, de ser llamados tus hijos, pero en tu mucha misericordia, en tu gracia, Señor, te ha placido salvarnos, alumbrar nuestro entendimiento y mostrar a Cristo. Señor, pero ahora venimos a exponernos a tu palabra, todos juntos, a ser enseñados por ella. Y Señor, te pido que me ayudes a ser claro, pero por sobre todo a ser fiel a tu palabra. Pero Señor, yo me encuentro impotente para cambiar mi corazón, para cambiar el corazón de los hermanos. Eso lo hace tu palabra, que tiene poder, Señor, para sobreedificar y santificar a los santos y para salvar, para convertir el alma, Señor, de aquellos que aún no te conocen.
Y te ruego que hagas esto esta mañana, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te rogamos todo esto en los méritos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy una vez más nos vamos a exponer a la palabra de Dios. Y como toda la palabra de Dios, este salmo que acabamos de leer tiene el propósito de hacer lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 12:2, no lo busque. Lo que quiere hacer la palabra de Dios es que no nos conformemos a la manera de pensar de este mundo, sino que transformemos y renovemos nuestra manera de pensar para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que este salmo va a abordar un aspecto de la vida en la tierra, se habrán dado cuenta a medida que lo leímos, para que renovemos nuestras mentes y aprendamos a mirar el mundo como Dios quiere que sus discípulos lo miren y lo vean. Es creyendo y obedeciendo lo que este salmo nos enseña, es otra oportunidad más para ser mejores discípulos del Señor. Así que, hermanos, les pido que prestemos atención, porque es escuchando y obedeciendo la palabra del Señor que vamos a ser mejores discípulos, no hay otra manera. Que vamos a hacer luz en este mundo, que es lo que Dios quiere, y vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas. Al escuchar la palabra con atención, Dios nos ayuda justamente, ¿no?, a ver nuestros pecados, a ver qué nos está impidiendo vivir más como Dios quiere que vivamos. Y la palabra de Dios hace eso normalmente, ¿no? Redarguye primero, nos diagnostica nuestra vida espiritual, muestra nuestro pecado, pero no lo hace para dejarnos bajo condenación y tristeza, sino que lo hace para despojarnos de nuestro pecado, para que nos despojemos, para que cambiemos de todo pecado y del peso que nos está impidiendo vivir más como Jesús. Así que si usted es un discípulo de Cristo, después del sermón no solo piense si el sermón los confrontó o si los animó, lo exhortó. Si usted es creyente, piense en qué va a hacer para transformar su vida y para ser mejor discípulo. Pero si usted no es creyente, también le animo a que escuche con atención, porque este salmo también tiene un mensaje muy urgente que usted necesita escuchar. Y permítanme resumirles cómo vamos a abordar el estudio para que sepan con qué se van a encontrar durante el estudio. En primer lugar, lo que voy a hacer es exponer la idea principal del salmo para que tengamos esta idea en mente durante el estudio y nos ayude a entenderlo de mejor manera. En segundo lugar, vamos a ver algunas características generales del salmo, pero aquellas que sean significativas y que nos ayuden a entenderlo mejor. En tercer lugar, vamos a abordar el salmo, lo voy a explicar el significado versículo por versículo, y a lo último lo vamos a pasar por el filtro del Nuevo Testamento y del Evangelio para poder extraer aplicaciones prácticas para creyentes del Nuevo Pacto. Así que para los que les gusta anotar, la idea principal del salmo en el que vamos a basar el estudio es la siguiente. La muerte nos muestra que es necedad poner la seguridad en las riquezas y que los sabios depositar nuestra confianza en Dios. Lo repito, la muerte nos muestra que es necedad poner la seguridad en las riquezas y que lo sabio es depositar nuestra confianza en Dios. Respecto a las características generales del salmo, bueno, el autor lo dice el subtítulo, ¿no? Los hijos de Coré. Y los hijos de Coré eran descendientes justamente de Coré, aquel personaje bien conocido en las Escrituras, que para los que han leído la Biblia, el número 16 muestra cómo Moisés se revela al liderazgo de Moisés y de Aarón en el desierto. Bueno, y sabemos cómo termina esa historia. Dios mata a Coré y a todos los que le siguieron en su rebelión, reivindicando el liderazgo de Moisés y Aarón. Y las Escrituras luego nos dan testimonio de que los hijos de Coré no murieron con Coré, lo que nos hace deducir de que no siguieron a su padre en su rebelión. Y luego las Escrituras también nos dicen que fueron hechos levitas, dedicados al servicio en el tabernáculo. Muy probablemente su servicio se enfocaba en el área de la música. Entonces este salmo lo escribió algún descendiente de Coré y lo dirigió, dice, al músico principal para que pueda ser acompañado con algún instrumento durante el servicio del tabernáculo del templo. Respecto al momento histórico en el que se escribe este salmo, no lo sabemos. Esto es una característica de la mayoría de los salmos. Lo único claro que sabemos es que el salmo se escribió
cuando comenzó el servicio en el tabernáculo, y puede haberse escrito hasta la época de Jesús, así que tenemos un rango de 1300 años donde se pudo haber escrito el Salmo, y mucho menos entonces sabemos la situación específica en la que el salmista escribió el Salmo. Pero en la mayoría de los salmos, como dije, no es necesario ni saber el momento histórico ni la situación específica en la que se escribió, y confiamos de que Dios por alguna razón no conservó esa información, y si Dios no la conservó es porque no es necesario. Pero si hay algo que nos va a ayudar mucho en comprender este salmo, es entender el género literario de este salmo, que es un salmo de sabiduría o un salmo didáctico. No sé si habrán escuchado eso alguna vez. Samuel Pagan, que es un comentarista, dice en su libro Comentario a los Salmos sobre este género literario. Dice: la finalidad de estos salmos de sabiduría es orientar al pueblo de Dios en torno al sentido verdadero de la vida, y también presentar duras críticas a los falsos valores que traen desgracias y dolores a la humanidad. Cierro cita. Entonces, este género de salmo frecuentemente tiene el propósito de brindarnos sabiduría, de darnos instrucción, de darnos una visión correcta de las cosas que suceden en el mundo. Es decir, nos instruyen sobre cómo deberíamos ver el mundo y cómo deberíamos vivir en él. Pero lo hacen a través de la reflexión. Nos ponen a pensar, nos ayudan a meditar sobre cosas que suceden en el mundo, para que lo interpretemos con los lentes de Dios y no con nuestra sabiduría terrenal y limitada. Por eso este salmo, a medida que lo estudiemos, va a parecer más que estamos o en el libro de Job, o en el libro de Proverbios, o en el libro de Eclesiastés, más que en un salmo, porque su propósito no es la adoración ni la alabanza, sino el dar instrucción al pueblo de Dios. Se habrán dado cuenta que a medida que lo leímos que es muy distinto a otros salmos. Pero este género no solo quiere ponernos a pensar, a reflexionar y a que saquemos conclusiones. Estos salmos tienen el propósito que una vez que hayamos podido meditar y encontrar una verdad divina de cómo Dios quiere que veamos el mundo, cambiemos nuestra manera de vivir según tenemos esta nueva, o mejor dicho, la correcta manera de ver el mundo, porque lo vemos a la manera de Dios, quien creó y entiende mejor que todos nosotros su mundo. Así que tenga esto en claro mientras estudiamos el Salmo. Dios no solo quiere darle una nueva manera de ver el mundo. Dios quiere que usted y yo creamos y cambiemos nuestra manera de vivir, y eso va a requerir de nuestro esfuerzo y de recordarnos estas palabras continuamente. Respecto a la estructura del Salmo, no sé si se habrá dado cuenta que está escrito en forma de discurso. Parece un discurso. De hecho, es un discurso. No sé si lo ha podido notar en la primera lectura que hicimos, pero a medida que lo estudiemos, imagínese eso, a una persona dando un discurso en medio de mucha gente. Es como un hombre parado en medio de una ciudad llamando a las personas, persuadiéndolo a que escuchen sus palabras porque va a hablar sabiduría. Y como todo discurso, vamos a ver que tiene una introducción, un cuerpo de discurso y una sección de conclusiones. Del versículo 1 al 4 tenemos lo que es la introducción del discurso. Del versículo 5 al 15 tenemos el cuerpo del discurso, donde se desarrolla el tema del discurso justamente. Y del versículo 16 al 20 tenemos las conclusiones del discurso. Así que bueno, estas son las cuestiones generales para ver del Salmo. Adentrémonos ahora entonces a estudiar versículo por versículo este Salmo. Entonces, del versículo 1 al 4, para los que les gusta anotar los nombres de las estructuras, yo le puse un llamado universal a oír con atención sabiduría. Un llamado universal a oír con atención sabiduría. Versículo 1 dice: oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes de todo el mundo. Este versículo contiene los únicos dos verbos con fuerza de mandato de todo el Salmo, a aquellos que le llamamos imperativos normalmente. Y son los verbos oíd y escuchad. Fíjense que los dos renglones dicen lo mismo con distintas palabras. Esto se conoce en la poesía hebrea como paralelismo sinónimo, que básicamente es decir con las mismas palabras una misma idea, o sea, usar distintas palabras. Lo puede ver en los dos renglones de ahí del primer versículo. Entonces el salmista está llamando con fuerza de mandato a todas las personas a que lo escuchen. Dice pueblos todos y habitantes de todo el mundo. Entonces el mandato de escuchar que está haciendo el salmista es para todas las personas, es un llamado universal.
Y evidentemente lo que va a hablar es importante y digno de ser escuchado si está haciendo esto. Y el versículo 2 desarrolla aún más esto y dice: así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Por si quedaba alguna duda de que el discurso era para todo tipo de personas, el salmista ahora aclara que este mensaje lo deben escuchar tanto los plebeyos, que para ese entonces en la antigüedad hacía referencia a la gente común o a la gente de clase baja, como así también los nobles, haciendo referencias a personas poderosas, encumbradas, de clase alta. Y luego dice el rico y el pobre juntamente. Todos deben escuchar, no importa tu posición social, tu posición económica. El salmista llama a todos a oír su discurso. Así que usted sea pobre, clase media, clase alta, rico, este mensaje es para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué quiere que todos lo escuchen el salmista? ¿Por qué pretende eso? Bueno, el versículo 3 nos dice el por qué. Dice: mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Entonces la razón por la que el salmista llama a todas las personas a que lo escuchen es porque va a hablar sabiduría. Y aunque a primera vista pareciera que el salmo va a consolar solo a aquellos que no poseemos riquezas, al cuestionar, ¿no?, a las personas ricas que depositan su confianza en ellas, el salmista hace la asombrosa declaración de invitar también a los ricos a adquirir sabiduría. Pero la sabiduría, esto es una aclaración para los israelitas, no solamente era información verdadera que te permitía vivir de la forma que Dios verdaderamente quiere que vivas. Sabiduría no solamente implica interpretar bien las cosas que acontecen en el mundo, sino echar mano de esa información verdadera y vivir como ella manda. En palabras del diccionario Strong sobre lo que es sabiduría, dice: la sabiduría es la capacidad para entender y por ende tener la habilidad para la vida. Son las dos cosas entonces, entender y vivir. Y lo contrario a la sabiduría es la necedad o la insensatez. Y hay necios que no entienden verdaderamente cómo funciona el mundo y por eso viven de forma insensata. Pero hay necios que entienden muy bien cómo funciona el mundo, tienen la información de cómo vivir sabiamente, pero no viven conforme a esa información de cómo funciona el mundo. Entonces lo que diferencia al necio y al sabio es la habilidad para poner en práctica o no de esa información verdadera. Entonces el salmista nos manda que lo escuchemos, porque va a hablar palabras sabias. Y luego dice: y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Para reforzar la idea anterior, el salmista ahora dice que lo que va a hablar son reflexiones, son pensamientos, son meditación de su corazón. Y esta reflexión dice que es inteligente, que va a ser con entendimiento de causa, con correcta percepción de las cosas. Es decir, lo que va a hablar el salmista no son cosas que ha meditado mucho y que está seguro que es la correcta manera de ver el asunto que nos va a declarar. Luego dice: inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Entonces, ¿por qué van a ser sabias sus declaraciones? ¿Por qué va a ser buena percepción sus dichos? Porque el salmista dice que va a inclinar su oído a proverbios. También se podría decir que va a inclinar su oído a refranes. O sea, va a hablar de acuerdo a la mucha sabiduría que extrajo de dichos cortos que están llenos de verdad. Eso es un proverbio justamente, es un dicho corto que contiene mucha sabiduría. Y dice que lo va a declarar con la melodía de un arpa, va a declarar un enigma, un misterio. O sea que va a resolver un misterio mientras toca el arpa. Y recuerden que los salmos en su mayoría eran acompañados con instrumentos y se cantaban. Así que probablemente este salmo era acompañado con arpa. Entonces, del versículo 1 al 4, tenemos un llamado universal a oír con atención sabiduría. Y recuerde que son verbos imperativos el escuchar y el oír. El salmista nos está mandando a que lo escuchen. Luego del versículo 5 al 15 tenemos las razones de por qué es necio confiar en las riquezas y por qué es sabio confiar en Dios. Versículo 5 dice: ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? El salmista usa un recurso literario muy usado por los escritores hebreos y es hacer una declaración en forma de pregunta. Bueno, ¿por qué hace esto? Y es un recurso simplemente que utilizan para atrapar nuestra atención, ¿no? Es como que nos llama más la atención cuando hacen una declaración en forma de pregunta,
que afirmándola simplemente, pero claramente lo que el salmista está afirmando es que él no va a temer en los días de adversidad cuando la maldad de los que buscan su mal lo rodee. Y al mismo tiempo nos persuade a escuchar, porque nosotros sí solemos temer en los días de adversidad. Y entonces vamos a querer escuchar con atención el discurso, porque se van a dar las razones del por qué el salmista no va a temer en los días de adversidad. Este versículo es clave para entender el discurso, porque es la pregunta de la que va a tratar el discurso justamente. El salmista va a dar entonces las razones de por qué no va a temer en sus días de adversidad. Pero ahora la pregunta que podría surgir es, ¿a qué adversidad se está refiriendo el salmista? Bueno, la adversidad específica a la que hace referencia el salmista, parafraseándolo desde el versículo 6 al 15, es que cuando aquellas personas que buscan su mal prosperen, estén llenos de riqueza, se jacten de ellas y se crean bienaventurados y seguros, el salmista dice que no les va a temer, porque sabe que es necio poner la seguridad en las riquezas, porque tarde o temprano la muerte les va a arrebatar todo, y el único que puede librarlos del poder de la muerte es Dios. Entonces dice, no les va a temer, porque Dios, Él está seguro que lo va a librar a él del poder de la muerte. En resumen, esta es la razón por la que el salmista no va a temer. Y eso es algo que comienza a describirse desde el versículo 6. Dice el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Entonces este versículo comienza a describir a aquellas personas que ponen su confianza, su seguridad en los muchos bienes que poseen. Y no solo eso, dice que se jactan, alardean de sus bienes, muestran sus riquezas, haciendo cosas ostentosas. Ahora imagínense que esas personas son las que buscan su mal. ¿Tendría temor usted? Personas con más poder y más bienes que usted están buscando continuamente su mal. Estas personas poseen una falsa sensación de seguridad, ya que los bienes y riquezas que poseen dejan a su alcance muchísimas cosas de este mundo. Pueden comprar lo que necesiten. En aquella época, estas personas podían adquirir una casa segura y fuerte, podían comprar intereses de jueces y de líderes políticos, podían tener acceso a la medicina que otros no, a la educación. O sea que realmente las riquezas dejaban muchas cosas a su alcance y le daban ventajas sobre sus adversarios. Pero el salmista, recuerden, dijo que no les iba a temer. ¿Pero por qué no va a temer? Si al parecer personas con este poder deberían ser temidas. Aún más si son aquellas que buscan mi mal. Bueno, el salmista en versículos 7, 8 y 9 comienza a explicar el por qué no les va a temer. Versículo 7 dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces la razón por la que no va a temer es porque estas personas, por más seguridades terrenales que posean, no van a poder evitar el destino de todos los hombres, que es la muerte. Con sus bienes y riquezas no pueden comprarle a Dios su inmortalidad. Eso está planteando el salmista. Tarde o temprano van a morir, tanto ellos como cualquier otra persona que ellos quieran retener. No solo no pueden salvarse a ellos con sus riquezas, sino que tampoco pueden salvar a otros de la muerte. El comentario de Salmos, de John F. Brooke, dice sobre estos versículos, abro cita, los ricos pueden contratar los mejores abogados, pueden influir en los funcionarios públicos, pueden emplear a hombres despiadados para imponer su voluntad, pero el poder de las riquezas es limitado. Aunque las riquezas pueden comprar mucha tierra, la única prosperidad que el rico puede ocupar permanentemente es su tumba. Aunque las riquezas puedan comprar la mejor atención médica, el dinero no puede comprar un día extra de vida en la tierra. Cierro cita. Entonces es imposible. No hay riquezas que Dios reciba por la inmortalidad de nadie. Por eso el salmista declara que la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Para que para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. O sea, la verdad que extraemos de estos versículos es que cada uno de nosotros, seamos ricos, pobres, sabios, necios, vamos a morir. El 100%, no sé si lo sabía, que el 100% de las personas mueren en el mundo. Así que ¿qué nos puede hacer creer que nosotros no? Entonces los humanos lo que están mostrando es que somos
impotentes frente a la realidad de la muerte. Nada hay que podamos hacer para evitarla. A algunos les llega antes, a otros más tarde, y aunque muchos prefieren no pensar en ella, es el destino inevitable para cada uno de nosotros. No hay manera, todos vamos a ver corrupción, todos vamos hacia la tumba. Versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Otra realidad sobre la muerte es que no es solamente que el dinero no te puede salvar de ella, sino que la sabiduría tampoco. Por más que uno sea sabio y busque todas las maneras para evitar la muerte, no lo va a poder hacer. Los sabios y los necios, todos perecemos por igual. Y dejan a otros sus riquezas, dice. Eso es otra realidad que vamos a ver más adelante en otro versículo, de que no nos podemos llevar las riquezas con nosotros. Nos vamos solos cuando morimos. Pero el necio, ¿qué hace? Se autoengaña. No quiere ver esta realidad. Evita pensar en la realidad de la muerte y en cambio, ¿qué hace? Versículo 11 dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Este versículo se conecta con el versículo 6. Recuerde que cuando dice su íntimo pensamiento, se está haciendo referencia a aquellos que confían en sus bienes. Estas personas, dice el salmista, son necias porque se autoconvencen de que sus bienes pueden durar para siempre, que sus casas permanecerán para siempre. Tanta es su soberbia que le ponían los nombres a sus tierras en aquel entonces. Pero qué ridículo es pensar así, ¿no? Porque por más que las casas que hagamos sean duraderas y que puedan sobrevivir mucho más de una generación, el tema es que el propietario no. El propietario va a sobrevivir una sola generación y él va a morir. Y no va a poder disfrutar para siempre de esa casa ni de esas tierras. La muerte le va a arrebatar todas esas cosas. Y al final le va a quedar a otro el fruto de todo su esfuerzo y afán. Y si somos sinceros, muchas veces estamos tan afanados por estas cosas que en la práctica pareciera que estamos creyendo que nuestros bienes sí van a permanecer para siempre. Quizás de nuestra boca para afuera, yo lo vivo diciendo, de que no hay que afanarse, ¿no?, por los bienes de este mundo, que son pasajeros, que son efímeros, que no nos vamos a llevar nada, eso lo dicen hasta los incrédulos. Pero nuestro tiempo y esfuerzo dedicados a ellos pueden reflejar que estamos creyendo lo contrario y que estamos depositando nuestra confianza en ellas. Aunque ojo, porque este salmo también puede ser una excelente excusa para el ocioso. Y este salmo no está diciendo que seamos despreocupados de la vida, porque tarde o temprano vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. No. Tanto usted como yo tenemos que trabajar y suplir las necesidades de nuestras familias. Y está bien, por ejemplo, que se ocupe de ampliar su casa si llegan más hijos. No está mal eso. De hecho, mientras preparaba esto, recordaba que muchos hermanos están haciendo modificaciones en sus casas y uno no quiere que se sientan en pecado por eso, ¿no? Lo que está denunciando el salmista es, y señalando como pecaminoso, es la confianza excesiva que ponemos en estas cosas. Es en la confianza idolátrica, ¿no?, que ponemos en todas estas cosas, al punto de idolatrarlas y que sean nuestro fundamento de seguridad. Eso está denunciando el salmista. Y nos quiere mostrar que es necedad poner esta clase de esperanza en esas cosas. Versículo 12 dice, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Y esa palabra más que hay al principio, lo que va a hacer es marcar un contraste. Y el contraste es con el versículo 11. Aunque estos hombres piensen que sus riquezas van a permanecer para siempre, el salmista les declara, no van a permanecer ricos para siempre. Porque al igual que los animales, su destino es morir. Y hay muchos ricos que viven felices, que sus riquezas las disfrutan durante todas sus vidas. Pero la garantía absoluta es que las riquezas no pueden alargar sus vidas ni un día más del que Dios estableció para su muerte. Y al igual que los animales, van a morir. Y acá un paréntesis, ¿no? El salmista no está diciendo que seamos iguales a los animales. Los humanos sabemos que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que está diciendo es que compartimos el mismo destino. Que al igual que los animales,
vamos a morir y nos vamos a ir sin nada de este mundo. Eso es lo que está declarando el salmista. El libro de Eclesiastés también saca esta misma conclusión, de que tanto hombres como animales vamos a morir. Y volviendo al Salmo, entonces los honores, los halagos, los títulos y reconocimientos que podamos obtener por medio de nuestras riquezas en esta vida no son eternos. La muerte se va a encargar de arrebatarnos todas estas cosas y tarde o temprano seremos olvidados. Versículo 13 dice: su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en los dichos de ellos. Por esto el salmista concluye esta sección y dice que vivir con esta manera de pensar y vivir es locura, o la traducción más fiel de esa palabra en realidad es insensatez, pues este es el camino de los insensatos, o necedad. Vivir confiado en las riquezas, porque ellas me pueden dar acceso a bienes, a reputación, a una buena cobertura de salud, a una buena educación, a una buena casa. Para el salmista inspirado por el Espíritu Santo esto es ser necio, porque ellas jamás podrán resolver el mal que nos nivela a todos los seres humanos, que es la muerte. Pero no solamente ellos son necios. Fíjense, el salmista dice que los que aprueban su manera de pensar y vivir, ellos también son necios. La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo, me gusta más cómo lo traduce. Versículo 13 dice: este es el camino de los insensatos y de los que después de ellos aprueban sus palabras. O sea que son necios tanto los que viven así ahora con sus riquezas, confiando en ellas, como los que lo escuchan a estos necios y piensan igual que ellos. Ellos también son necios. Hay gente pobre que no tiene bienes, pero que admiran a personas ricas y su sueño es ser como ellos. Cuando aún yo no conocía al Señor, tenía muchos amigos y conocidos que miraban a famosos, ¿no? Normalmente a músicos. Veían sus casas, sus autos, que tenían muchas mujeres, que viajaban a donde querían, y los tenían como sus ídolos. Y querían llegar a ser como ellos. Bueno, el salmista dice que estas personas que admiran a estos ricos autosuficientes también son necios. Porque están pensando que cuando obtengan estas cosas van a estar seguros y felices. O sea que no es necesario tener riquezas para ser necios confiando en las riquezas. Si usted está continuamente pensando en cómo enriquecerse y tiene como modelos a seguir a ricos que no tienen temor de Dios, porque piensa que al obtener las riquezas que ellos poseen les va a dar seguridad y tranquilidad, el salmista dice que el que piensa así es necio. Porque, como dice el salmista, usted está probando las palabras de ellos. Entonces, pensar y vivir conforme a este pensamiento es necedad. Aunque no tengamos estas cosas y solo las deseemos. Versículo 14 dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Bueno, el salmista sigue dando razones de que es necedad confiar en las riquezas. Y ahora va a usar una comparación que para las personas de la antigüedad era muy fácil de entender. Y la comparación es que, así como las ovejas son guiadas por un pastor a lugares seguros, ahora el salmista personifica la muerte y dice que la muerte será el pastor de estas personas necias y los guiará a cada uno de ellos hacia el Seol. Y el Seol para los israelitas simplemente era el lugar donde reposan los muertos, la tumba. Entonces dice que la muerte será el pastor de estas personas necias y los guiará a cada uno de ellos a su tumba. Luego dice: y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Bueno, este es uno de los versículos más complicados de interpretar, pero lo vamos a abordar cuando lleguemos al versículo 15. Luego dice: se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Bueno, este versículo algunos comentaristas, pocos, pero algunos dicen que podría llegar a estar hablando del infierno, que podría ser un vestigio de la revelación sobre esta doctrina. Yo no creo eso. Me refugio detrás de la mayoría de los comentaristas, que lo que está diciendo simplemente es que el buen parecer de estas personas, ya sea
por el acceso que gracias a las riquezas tenían a mejor medicina, vestimenta, cosméticos, que todas estas cosas la muerte se los va a arrebatar. Eso está diciendo. Que la tumba va a ser ese lugar a donde van a ir y todo eso no va a servir de nada. Su piel se va a descomponer, no van a haber cosméticos ni vestimenta que salven su apariencia de muerte. Eso está diciendo. El predicador Paul Washer dice al respecto de este tema, abro cita, tenemos un imperio en torno a nuestra carne, a nuestros músculos, al pelo, a la belleza, y todo eso se pudrirá en el ataúd. En el ataúd se pudrirán las riquezas, el glamour y el brillo. Dice, todo en lo que las personas invierten sus vidas se pudre. Y hay algunas publicaciones en redes sociales un poco graciosas de que nos dicen, ¿no? que no somos feos en realidad, que somos pobres. Y muestran las caras de algunos famosos, ¿no? Antes de que sean famosos. Y después, bueno, con las riquezas obviamente invirtieron mucho en su apariencia. Y es cierto que con dinero podríamos mejorar mucho nuestra apariencia. Pero nada de eso va a servir porque la muerte se lleva toda nuestra buena apariencia. Y en la tumba todo lo que hayamos invertido en nuestro rostro y estética se habrá podrido. Aunque esto tampoco es una excusa, ¿no? Para descuidarnos, no cuidar nuestro cuerpo y ser despreocupados en esto. Pero el salmista está diciendo que es necio el poner nuestra confianza y gozo en estas cosas. El invertir nuestro dinero y esfuerzo en esto. Versículo 15 dice, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Este versículo hace un quiebre en todo el Salmo. Esa palabra pero justamente está por marcar un contraste entre el salmista y esta gente que confía en sus bienes. Recuerden que el Salmo venía haciendo eso, ¿no? Describiendo a estos ricos necios que confiaban en sus riquezas. Entonces, estos adversarios del salmista que se jactaban de sus bienes y buscaban su mal. Y el salmista ahora da otra razón de por qué no va a temer en el día de su adversidad. Y es porque está seguro de que Dios lo va a liberar del poder de la muerte y que Dios lo va a tomar consigo. Y ahora cabe aclarar que Israel para este entonces no tenía una revelación muy clara sobre el destino de las personas después de la muerte. Es decir, no tenían clara la revelación de la doctrina de la resurrección, como nosotros sí la tenemos en el Nuevo Testamento, que está clarísima. Pero hay libros como Job y otros libros del Antiguo Testamento que estamos seguros que se escribieron antes de este Salmo, que mencionan lo que parecieran ser pequeños vestigios de revelación sobre la doctrina de la resurrección. No sé si recuerdan la escena de Jesús con los saduceos, que era una secta judía que no creía en la resurrección y que consideraban inspirados solo los 5 primeros libros de la Biblia. Y Jesús le dice a los saduceos que la doctrina de la resurrección estaba clara aún en esos primeros 5 libros. Jesús, recuerda, le cita el libro de Éxodo, el encuentro de Dios con Moisés en la zarza, donde Dios se presenta a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, siendo que estos 3 ya estaban muertos. Y Jesús le dice a los saduceos que Dios no es Dios de muertos, dando a entender que los patriarcas estaban vivos, aunque no se sabía en ese momento en dónde, ¿no? Además, además del Pentateuco, hay un montón de otros libros del Antiguo Testamento que revelan mucho más claramente la doctrina de la resurrección. Creo que el versículo más claro es del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, no lo busque, se lo leo. Dice, y muchos de los que duermen en polvo de tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y otros profetas también hablaron aún más sobre esta doctrina, pero no podemos asegurar que el salmista leyó el libro de Daniel, porque lo más probablemente es que el salmo se haya escrito antes de este libro. Pero al parecer este salmo es un texto donde hay vestigios de la revelación sobre la doctrina de la resurrección. Y digo vestigios porque el salmista tenía solamente esta esperanza, de ser librado del poder de la muerte y de ser tomado por Dios y ser llevado hacia Él. Y estas palabras no nos hacen pensar otra cosa más que en la resurrección. Al parecer el salmista no sabía ni cómo ni a dónde iba a hacer la resurrección. O sea, no sabía ni cómo iba a hacer la resurrección ni a dónde iba a ir. Pero aunque el salmista no entendía esto, él estaba confiado que tanto él como cualquier creyente que no confiaba en las riquezas, sino que confiaba plenamente en Dios, iba a ser librado del poder de la muerte
y iba a ser llevado junto a Dios. Eso sí lo tenía claro el salmista. Y por eso el salmista prefiere no confiar en las riquezas, sino en Dios. Porque Dios sí puede hacer lo que las riquezas y las cosas de este mundo no pueden hacer, que es librarnos del poder de la muerte. Y el texto que habíamos dejado pendiente, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, también se hace más claro entendiendo que el salmista tenía alguna esperanza en la resurrección, ya que al parecer confiaba de que Dios iba a reivindicar a aquellos que en sus vidas no confiaron en las riquezas, sino que confiaron en Dios. Entonces, resumiendo esta sección del versículo 5 al 15, hemos visto que el salmista nos ha dado razones para no confiar en las riquezas y en los bienes de este mundo, y la razón es que la muerte nos va a arrebatar todas estas cosas, y que no hay dinero ni bienes con los que podamos ser librados del poder de la muerte. Tarde o temprano vamos a morir, y las riquezas no podrán hacer nada por nosotros. En cambio, el salmista nos invita a confiar en Dios, porque Él sí puede librarnos del poder de la muerte. Sabemos que el salmista no sabe bien cómo va a suceder esto de la resurrección, pero escribió y afirmó, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios lo iba a librar del poder de la muerte, tanto a él como a aquellos que confían en Dios y no en las cosas de este mundo. Así que por último, desde el versículo 16 al 20, que es la sección, le puse nombre conclusiones finales del discurso, no se me ocurrió otra cosa. Dice el versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El salmista entonces concluye, parafraseándolo, dice: entonces no tenés razones para temer cuando algún adversario tuyo se enriquezca, y cuando aumente la gloria de su casa, porque al final en su muerte no se va a poder llevar nada, y la gloria y honores que recibió por sus riquezas tampoco. Aunque esta persona, mientras viva, esté feliz y se llame dichoso, e incluso sea alabado y venerado por otros, su final es el mismo que el de sus antepasados. Se va a reunir con ellos en la tumba, y no va a volver a ver la luz del día. Y el salmista, cuando dice no temas, este verbo no está en forma de mandato, no es un imperativo, es simplemente una conclusión de todo lo que venía diciendo anteriormente. Es como que esté diciendo, como te demostré anteriormente, que las riquezas no tienen poder contra la muerte, y que no hay riquezas que puedan librarte del poder de la muerte. Entonces no seas necio, no confíes en ellas, no temas cuando un adversario tuyo aumente sus riquezas. Confía en Dios, porque Él sí puede librarte del poder de la muerte. Eso está diciendo el salmista. Y como conclusión final, en versículo 20, el salmista declara, dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Y es realmente hermoso este último versículo, porque es una advertencia misericordiosa para los ricos que escucharon el discurso. Porque les dice: si usted es una persona rica y escuchó todas las razones que yo di para que no confíe en sus riquezas, y no quiere oír y cambiar su manera de pensar y vivir con todo lo que dije, entonces usted sigue siendo necio, y va a morir, al igual que los animales, y va a compartir el mismo destino. Eso es lo que está diciendo el salmista. Entonces, bueno, abordamos todo el Salmo, vimos que claramente la idea principal se vio claramente reflejada, ¿no? De que la muerte nos muestra que es necedad poner la seguridad en las riquezas, y que los sabios depositar nuestra confianza en Dios. Pero ahora nosotros, creyentes, que estamos bajo el nuevo pacto, ¿cómo entendemos este Salmo? ¿El Nuevo Testamento afirma esta idea? ¿Hay más claridad sobre este tema? Jesús y los apóstoles, créanme, hablaron muchísimo sobre este tema. Tuve que sacar mucho contenido porque realmente hablan mucho. Traté de seleccionar lo que habla más claramente y que más relacionado está con el Salmo. Pero en primer lugar sabemos que todos vamos a morir. Eso el Nuevo Testamento lo aclara, aclara que la muerte es el pago por nuestro pecado, por haber pecado contra Dios. Eso lo dice Romanos 6:23, cuando dice: la paga del pecado es la muerte. Es decir, es el destino inevitable para todos los hombres, porque Romanos también dice: por cuanto todos pecamos. O sea que todos somos impotentes ante el poder de la muerte, porque no podemos pagar a Dios la deuda por nuestros pecados. El Nuevo Testamento también
nos da claridad sobre qué pasa después de la muerte. Hebreos 9:27 lo declara muy claramente. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Además, Jesús dijo ser la resurrección y la vida, y Él demostró a través de su resurrección que Dios tiene poder para levantar a las personas de entre los muertos. Y Jesús fue la evidencia, y como dice Pablo, la primicia de que esto iba a suceder con nosotros también. Y Jesús dijo que Él iba a resucitar a todas las personas para el juicio final. El apóstol Pablo me explica muy bien de cómo va a ser esto, lo que no entendía el salmista, el cómo, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 5 al 10. No lo voy a leer, voy a explicar lo que dice el texto. Bueno, Pablo en ese texto explica que Dios va a resucitar a todas las personas, tanto a creyentes como a incrédulos. A los creyentes que confiaron en Jesucristo para su salvación y que en paciencia y fe esperaron a Dios a pesar de las adversidades durante sus vidas, dice que estos serán dignos del reino de Dios y heredarán la vida eterna. Pero al contrario, a aquellos que no confiaron en Dios ni en la buena noticia a través de Cristo, dice que serán resucitados para sufrir la eterna perdición, excluidos de la benevolente presencia de Dios por siempre. Estos son los autosuficientes, ¿no? Los que no aceptaron al Salvador enviado por Dios y confiaron en sí mismos, o decidieron simplemente ignorar todo lo que Dios había mandado por las Escrituras. Pero seguramente mientras fuimos leyendo el Salmo, se le debe haber venido esta historia a la cabeza, cuando Jesús también enseña que es necedad confiar en las riquezas. En Lucas 12, del versículo 3 al 21, recuerdan la historia del rico insensato. Lucas dice que se le acerca un hombre de la multitud a Jesús y le dice, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo a la herencia. Mas Jesús le dijo al hombre, ¿no? ¿Quién me ha puesto por sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Pero qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Y declara al final Jesús, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Jesús llamó necio a este hombre porque había puesto el descanso de su alma en sus bienes y riquezas, sino en Dios. Y Dios finalmente un día reclamó su alma, la muerte lo arrebató y no pudo llevarse nada. Y no solo eso, sino que su destino fue la condenación. Y sobre el destino de aquellos que confían en las riquezas, Jesús también fue muy claro. Recuerdan ahí también en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 24, Jesús cuenta la historia del rico y Lázaro. Y había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Es claro, ¿no? Este hombre disfrutó de sus riquezas toda su vida, confió en ellas, disfrutó de sus bienes,
fue autosuficiente. Se creyó realmente que tenía todo resuelto. No le preocupó su destino eterno. Pero la muerte llegó un día. Y aunque este hombre era judío y religioso, porque le dice padre de Abraham, no confió en Dios, sino en sus bienes. Y es muy claro lo que leímos recién, fue al infierno. Y es una clara evidencia también de que hay personas que pueden venir a la iglesia y llevar una vida religiosa, pero en realidad su corazón está confiando en otra cosa. En este caso en las riquezas. Mientras que Lázaro, un pobre que padeció durante toda su vida, pero que en contraste al rico esperó confiado en Dios, al final resucitó para vida eterna. Y también nos enseñó Jesús, al igual que el Salmo 49, a no temer a las personas, por más poderosas que sean. Jesús en Lucas 12, del versículo 4 al 5, dice: Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarla en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, por más que tengan el poder de matarnos y destruir nuestro cuerpo, ellos no pueden destruir nuestra alma ni cambiar el destino de nuestra alma. Por eso no debemos temer a los hombres ricos. Debemos temer a Dios, que Él sí tiene la potestad sobre nuestra eternidad. Y Jesús, no cité textos acá porque hay muchos, pero advirtió muchas veces sobre el peligro de las riquezas. Y no que ellas en sí mismas sean malas, sino que nuestros malos corazones se dejan engañar y gobernar por ellas. ¿Por qué? Porque nos dan sensación de seguridad y nos hacen creer fuertes y autosuficientes. No recuerdo qué predicador dijo estas palabras, pero las recuerdo en memoria, de que el problema no es tener riquezas, sino que ellas nos tengan a nosotros. Ese es el problema. Por esta razón es que Jesús dijo que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios, porque los ricos normalmente depositan su confianza en sus riquezas. Y dijo Jesús también que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas y confiar en las riquezas, y servir a Dios y confiar en Dios. O sea, si tu confianza está en las riquezas, es porque hiciste de ellas un ídolo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6, 9, 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Bueno, ¿quiénes son estos injustos? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces es claro que el Nuevo Testamento afirma lo mismo e incluso aclara más lo que el Salmo 49 nos decía, de que todos vamos a morir, de que después de la muerte vamos a ser resucitados para juicio, que los que confían en las riquezas o en cualquier otra cosa aparte de Jesús son necios y se van a perder y su alma va a ser condenada eternamente. Y en contraste, los que confían en Dios y en su Hijo Jesucristo para la redención de su alma son sabios y tendrán vida eterna. Eso nos dice el Salmo. Entonces no tenemos, entonces los creyentes del nuevo pacto, más razones para afirmar lo que habíamos afirmado recién, de que es necio confiar en las riquezas y que es sabio confiar en Dios. Este Salmo habla sobre poner la confianza en las riquezas específicamente, ¿no? Pero esto se podría extender a cualquier otra cosa donde estemos poniendo nuestra confianza y esperanza en este mundo que no sea Dios. Y el salmista también dice que somos necios si depositamos nuestra esperanza y confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Ni en mi reputación, ni en mis títulos, ni en mi dinero, ni en mi reconocimiento, ni en lo que digan los demás de mí. Nada de eso va a poder salvarme del poder de la muerte y de la condenación. Solo Dios a través de Jesucristo. Así que confiemos nosotros, creyentes del nuevo pacto, en aquel que por amor a vosotros se hizo pobre, dice 2 Corintios 8, 9. Por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y bien, para finalizar, hermanos,
¿Qué es lo que Dios quiere que creamos a través del Salmo para ser mejores discípulos? Bueno, en general, ¿no? Que las riquezas ni nada de este mundo tienen poder para librarnos del poder de la muerte. Eso quiere que creamos el salmista. También quiere que creamos que Dios sí puede librarnos del poder de la muerte y salvar nuestras almas. En tercer lugar, que Dios es el único ser digno en el cual debemos confiar y depositar nuestra confianza. Y en respecto a las aplicaciones, bueno, aplicaciones generales, en base a lo que Dios pretende que creamos, es que cada día de mi vida recuerde a mi alma que no debo poner mi confianza en cosas ilusorias como las riquezas. Que cada día también recuerde a mi alma que es mejor confiar en Dios, que me puede libertar del poder de la muerte y que me puede dar vida eterna. Y también que cuando una persona que busca mi mal prospere, que no le tema, porque Él no puede hacer nada a mi alma. Ahora, ¿cómo se ve reflejado esto en nuestras vidas, no? De forma más práctica, más específica. Y considero que para poder identificar dónde está nuestra confianza, deberíamos hacernos las preguntas de ¿en qué cosas estoy invirtiendo mi tiempo? No solo en acción, sino en pensamientos también. ¿En qué cosas invierto mis recursos y fuerzas? Permítame hacer algunas preguntas más específicas. ¿Estoy dedicando tiempo y fuerzas a crecer como discípulo y ayudar a otros a crecer como discípulos y a dejarme discipular? O en otras palabras, ¿estoy invirtiendo tiempo para las cosas que van a repercutir para la eternidad? ¿O nunca tengo tiempo porque estoy constantemente pensando y haciendo cosas para aumentar mi dinero, mis bienes, mi reputación, mi reconocimiento? Preguntas como estas nos ayudan justamente a ver a dónde está nuestra confianza. Hermano, ¿está descuidando la comunión con otros hermanos, la lectura de la palabra, la vida de oración, por atender continuamente cosas de este mundo? Fíjese que estas preguntas muestran dónde están nuestras prioridades y por ende dónde está nuestra confianza. Padres y madres, ¿qué les preocupa más respecto a sus hijos? ¿Invertir tiempo en el alma de sus hijos, pastoreándolos y acercándolos a Jesús? ¿O prefiere descuidar sus almas para trabajar mucho tiempo, para obtener mucho dinero, con el fin de darles lo que los ricos querían en el Salmo, ¿no? Mejor educación, mejor ropa, mejor obra social? Prefiere invertir su tiempo y sus oraciones, sigo con respecto a los hijos, ¿no? Para que su hijo sea exitoso, que tenga la mejor profesión, que el mundo lo alabe por sus reconocimientos académicos y laborales. O desea y ora y se esfuerza para que su hijo sea un simple, padre de familia, pero que conozca a Jesús y sea un fiel discípulo de Él. ¿A qué le está dando prioridad como padre, como madre? Bueno, eso determina dónde está nuestra seguridad. Hermano, en general, ¿le cuesta gastar dinero o tiempo en libros, talleres o cualquier otro recurso que le podría ayudar a vencer algún pecado o a crecer y ser más útil para su familia y para el cuerpo de Cristo? Pero después es mano suelta para gastar dinero y tiempo en cosas que no son necesarias y que no le ayudan en nada a ser un mejor discípulo. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? Nuestras fuerzas, nuestros dineros. Nuestro dinero en las cosas terrenales o en las cosas que van a repercutir a la eternidad. Otra vez eso nos va a mostrar dónde está nuestra confianza. Es como los necios del Salmo, que son sueltos para contar y ostentar de sus logros terrenales. ¿O prefiere hablar y asombrarse con sus hermanos de su Salvador y de cómo está creciendo espiritualmente y cómo se regocija en eso? Y extiende estas clases de preguntas a todas las áreas de su vida y va a ver dónde está su corazón y por ende, como dice Jesús, su tesoro y por ende su confianza. Así que se entienda, hermanos, no digo esto para condonar ni abrumar a nadie. Yo también lucho contra todas estas cosas. Pero es para que con sinceridad veamos dónde estamos parados, dónde está nuestro corazón. Y por sobre todo, que hagamos los cambios
que sean necesarios para ser mejores discípulos. Así que ayudémonos unos a otros. Seguro todos estamos luchando en alguna de estas cosas. Y ayudémonos a ser mejores discípulos y a cambiar nuestro enfoque y a cambiar de dónde depositamos nuestra confianza. Pero si usted no es creyente, déjenme advertirle a la luz de lo que hemos visto, que usted va a morir, que luego va a ser juzgado por Dios. Y si usted muere así como está, es decir, en sus pecados, no hay riquezas, no hay buenas obras, no hay títulos, no hay reconocimiento alguno, no hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Jesús dijo que Él es el único camino, la única verdad y vida, y que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Nadie. La Biblia nos declara en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, sobre Jesús, dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Si usted está confiando en cualquier otra cosa para su salvación, que no sea Jesús, usted está yendo directamente a la condenación eterna. Eso leímos recién, muy claro. Así que le ruego que se arrepienta hoy de haber confiado en otra cosa que no sea Jesús. Quien confíe en que Dios puede librar su alma de la condenación, lo leímos recién. Pero le pido que lo haga hoy. Porque la certeza es que todos vamos a morir, eso lo tenemos claro, pero no sabemos cuándo. No invierta, por favor, su vida en obtener bienes ni reconocimiento de los demás. ¿De qué le va a servir? ¿Ser alabado por los hombres? Si al final va a ser condenado por Dios por toda la eternidad, ¿de qué le va a servir? No confíe en usted ni en lo que puede hacer para ganar el favor de Dios. Confíe en que Dios proveyó un sustituto, a Jesús, el Cordero de Dios que dio su vida por amor, para lavarnos de nuestros pecados. Y no solo murió, resucitó y demostró tener poder sobre aquello ante los que somos impotentes, la muerte. Y Él prometió resucitar para dar vida eterna a todos aquellos que confían en Él para su salvación. Entonces no sea necio, no confíe en otra cosa, en otras cosas que la muerte se los va a arrebatar. Cristo es digno de nuestra confianza. Y para finalizar, si no me cree lo que digo, escuche lo que Jesús dijo de sí mismo respecto a este tema. Juan 11, versículo 25 al 26. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Apocalipsis 1, 17, 18. Jesús le dice al apóstol Juan: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y escuche, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿No cree entonces que Jesús sea digno de confiarle su alma? Oremos, hermanos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por haber podido juntos estudiar este salmo. Te pido, Señor, que transformes nuestras vidas, que este salmo nos impacte y eso, Señor, tu palabra tiene poder para transformarnos. Señor, haznos ver nuestro pecado si hemos depositado nuestra confianza en otras cosas que no seas tú, ya sean las riquezas, la vanagloria de esta vida. Que de la misma manera, Señor, que somos diligentes en nuestro pecado para esforzarnos y dedicarle tiempo a cosas de este mundo que la muerte nos va a arrebatar,
Que ahora cambiemos nuestra manera de pensar y ahora vivamos y seamos diligentes para las cosas que van a repercutir para la eternidad, Señor, a invertir nuestros recursos y nuestro tiempo en las cosas que a tú le das importancia, Señor. Que nuestra seguridad esté solo en ti, que has vencido la muerte. Y si hay hermanos, Señor, que han estado esforzándose, luchando contra ídolos, para que su confianza no vaya tras ellos, te pido que el Salmo los anime, los afirme, los consuele, Señor. Pero si hay alguien que no te conoce en este lugar, Señor, por favor, muéstrale su condición, muéstrale que no hay otro lugar más seguro que Jesucristo. Leíamos recién que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, de que Él es la resurrección y la vida. Señor, que puedas mostrarle que Él es digno de nuestra confianza, que Él ha vencido la muerte, que Él puede librarnos de la condenación eterna, que Él se ha humillado y dado su vida por sus enemigos, por pecadores. Muéstrales a aquel que vale más que todos los bienes de este mundo, aquel que es digno de que le confiemos el destino de nuestras almas. Señor, muéstrales a Cristo, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.